Hay lugares históricos que están a simple vista y a menudo no le damos la suficiente atención, ya sea porque es algo a lo que no le prestamos la suficiente atención, ya nos acostumbramos a verlo casi que a diario, no nos damos el tiempo de investigar o solamente porque no es llamativo. Puede que se pregunten, ¿acaso es importante saber de ello? En esta oportunidad les vamos a comentar acerca del acueducto y el montículo de la Culebra que está en la ciudad de Guatemala, y se den cuenta de que es más interesante de lo que parece. El acueducto se divide en dos. La primera parte es de menor grado, que está entre el obelisco hasta el monumento de Tecunumán. En este caso, la primera parte del acueducto se divide en tres secciones. El primer tramo está dentro de propiedad privada, el cual recorre desde el obelisco hasta la avenida Hincapié. El segundo está asociado a la base militar y el aeropuerto La Aurora. Este funciona como barrera o muro para resguardar las actividades militares y de tráfico aéreo. Aparte, y por lo que se comenta, funciona como una cortina para romper el viento de los aviones y como barrera auditiva, específicamente para aislar el ruido de los aviones de los sectores de tráfico y de servicios de la zona 9. El tercer tramo corresponde al Parque Zoológico La Aurora. La segunda parte, y de mayor grado, del acueducto va desde el obelisco hasta la planta del Cambrai. Es la parte de la Culebra que se localiza en las zonas 10 y 14, en donde el montículo funciona como límite entre zonas. Fuentes y Guzmán fue importante en la historia de este acueducto, porque proporcionó una descripción detallada de una estructura en el Valle de Guatemala en su obra escrita en 1690. Su descripción sugirió la existencia de una construcción anterior al acueducto colonial, lo que generó interés en comprender la historia y origen de esta estructura. Aunque en su época su descripción no fue plenamente comprendida, posteriormente se reconoció la importancia cuando se realizaron investigaciones arqueológicas en el Valle de Guatemala en la década de 1960. Los hallazgos arqueológicos respaldaron la descripción de Fuentes y Guzmán, lo que contribuyó a entender mejor la historia y arqueología de la región. En su obra describe una estructura en el Valle de Guatemala que indicaba la presencia de una construcción anterior al acueducto colonial. Esta estructura se refiere a un río oculto que se encontraba en el valle. Está descrito como una formación geográfica con una lomía de un poco más de 2 estados de alto, una medida de longitud que se utilizaba en la época colonial española. Un estado era una unidad de medida que variaba en diferentes regiones, pero generalmente estaba entre 1.5 y 2 metros, con una figura tortuosa similar a una culebra que camina. La obra mencionó la presencia de una construcción precolombina, posiblemente realizada por los antiguos indígenas, compuesta de materiales como piedra y barro. A los años posteriores empezamos con el proyecto de traslado de la ciudad de Guatemala en 1773, así como la construcción del acueducto a cargo de José Bernardo Ramírez. Este proyecto empezó como una respuesta a los terremotos que devastaron el antiplano central en julio y diciembre de 1773, lo que llevó al presidente y capitán general Martín de Mayorga a considerar la necesidad de trasladar la capital del reino, Santiago de Guatemala, debido a los riesgos sísmicos. A pesar de la oposición de gran parte de los residentes y habitantes debido a preocupaciones sobre los costos económicos, la incertidumbre sobre el futuro y el apego sentimental de la ciudad que ya existía, se iniciaron estudios para determinar el lugar más adecuado para el traslado, con una preferencia inicial por el Valle de la Virgen o de la Ermita, con el objetivo de alejar a los habitantes de la capital del supuesto foco de los terremotos, el volcán de fuego. Este valle ya había sido considerado en ocasiones anteriores por una posible traslación de la ciudad. José Bernardo Ramírez, arquitecto y maestro mayor de obras de la ciudad de Guatemala, fue encargado de la construcción del acueducto para la nueva capital. Se menciona que Ramírez realizó estudios detallados del terreno, incluida una nivelación desde las lomas más altas hasta el río de Pinula, y propuso soluciones técnicas para la conducción de agua, como la utilización de loma precolombina y la construcción de arquerías, que se pueden ver al día de hoy. A pesar de las dificultades del terreno, Ramírez logró llevar a cabo el proyecto de manera exitosa, asegurando un suministro adecuado de agua para la nueva capital. Aunque enfrentó problemas financieros y de salud en su vejez, su contribución fue reconocida como fundamental para el desarrollo de la ciudad. Sabemos que en 1947 el acueducto se nombró como un monumento protegido para el país. Como pudimos verlo, nos damos cuenta que sí han mantenido la estructura para que no parezca que esté en ruinas o se vea mal. Pero esto se puede ver desde un punto de vista que cualquiera podría darse cuenta. Cuando fuimos a visitarlo pudimos ver más de cerca el monumento y se ve reconstruido algunas partes, pero de otras partes parece abandonado. Cuando estamos a 30 metros de la entrada de Boca del Monte, pudimos ver una plaza del acueducto que se logra ver a simple vista. Acá hay una fuente que se veía que no se hubiera usado desde hace mucho tiempo y además no se notaba como algo que le dieran mucho mantenimiento. Como sabemos que el acueducto comenzó su construcción en el año 1776 y se puede ver algunas muestras de la época, así como imágenes de la Virgen María en el acueducto con un estilo parecido al que tiene en la antigua, como el diseño de este y que se ve un estilo muy colonial. Hay partes del acueducto que sí se dejaron totalmente en ruina, pero esta es más que todo al final, ya casi llegando a las Américas. Y bueno, estas partes casi no se ven si no se les pone atención. Pero esto genera duda porque al ser nombrado monumento del país, debería de suponer que
estaría en su total reconstruido y que no deberíamos de verlo así. También podemos ver una especie de cabinas que están ahí construidas, pero que honestamente por dentro no hay. Gracias por su atención. Esta fue nuestra visita al acueducto. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación.